Hola, espero que estén muy bien. En la clase de hoy dejamos de hablar de la primera ley de Newton para comenzar a hablar de la segunda ley de Newton o principio de la masa. Comencemos por la definición. La segunda ley de Newton nos dice que cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, éste adquiere una aceleración con el mismo sentido y dirección que la fuerza aplicada. Vamos a repasar estos tres conceptos muy importantes que nombramos recién. El primero es la masa, el segundo es la fuerza y el tercero es la aceleración. Tenemos que recordar que la masa es la cantidad de materia, es decir, que es una unidad de medida de cantidad y difiere del peso. La masa no es lo mismo que el peso. ¿Por qué? Porque en el caso del peso tenemos que tener en cuenta la aceleración de la gravedad. Entonces podemos decir que la masa es la misma en cualquier lado, tanto en la Tierra, en la Luna, en Marte, en cualquier lugar del universo que estemos. Pero el peso sí incide en cuanto al lugar donde estemos. ¿Por qué? Porque todo cuerpo grande atrae a un cuerpo pequeño. Entonces, la Tierra atrae a los cuerpos que tienen alrededor. Por ejemplo, imaginemos una persona que está sobre la Tierra, va a tener mayor peso que una persona que está sobre la Luna. ¿Por qué? Porque el tamaño de la Tierra es 6 veces mayor al de la Luna. Por lo tanto, va a generar o va a ejercer más gravedad sobre ese cuerpo, va a generar más atracción. Pero la masa de esta persona va a ser la misma en la Tierra o en la Luna, porque la masa es siempre la misma, es la particular de cada cuerpo. La gravedad va a depender del lugar donde se encuentre. La gravedad de la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo. Si a un cuerpo que tiene 1 kilogramo le multiplicamos la gravedad, vamos a tener un peso de 9,8 newton, porque kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Es lo mismo que decir un kilogramo fuerza. ¿Sí? Entonces recordemos que la masa nos habla de la cantidad y difiere del peso, que tiene en cuenta la gravedad. La fuerza, que siempre la señalamos con una flechita por encima, se señala con la letra F mayúscula y una flechita por encima, porque es un vector. Un vector es un tramo de recta orientado. Tiene un inicio y un final, es decir, tiene una dirección y un sentido. Lo mismo pasa con la aceleración. La aceleración también es un vector. Tiene una dirección y sentido. Que recordemos que nos dice la segunda ley de Newton que tanto la fuerza como la aceleración tienen la misma dirección y el mismo sentido. La aceleración tenemos que entender que es un cambio en la velocidad, ¿sí? Entonces, si un cuerpo está en reposo y nosotros le hacemos un aumento en la velocidad, es decir, lo sacamos del reposo, estamos haciendo una aceleración. O por ejemplo, si un cuerpo que viene con una cierta velocidad le cambiamos la velocidad, ¿sí? Lo estamos acelerando o desacelerando, ¿sí? Es un cambio en la velocidad de un cuerpo. Comúnmente pasa en los autos. Si estamos parados en un semáforo, el semáforo pasa verde, el auto arranca, se acelera de 0 hasta cierta velocidad. Si el auto aumenta su velocidad, quiere decir que se produce una aceleración. Entonces la aceleración es un cambio en la velocidad.
Bien, vamos a representar gráficamente la segunda ley de Newton. Una superficie y sobre esta superficie tenemos un cuerpo. Este cuerpo tiene una cierta masa, ¿sí?, que lo llamamos M. Si a este cuerpo le aplicamos una fuerza, por ejemplo en este sentido, ahora vamos a tener F. Si vamos a la definición, nos dice que cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, este experimenta o adquiere una aceleración. Entonces, este en el mismo sentido y dirección. De esta forma representamos la segunda ley de Newton. ¿Qué quiere decir? Cuando aplicamos sobre un cuerpo una fuerza, este desarrolla una aceleración. Bien, pero vamos a ver otro caso, porque todos los cuerpos no tienen la misma masa, puede variar. Entonces, supongamos que tenemos una caja de un tamaño y una caja de mayor tamaño. Acá tenemos una masa 1 y acá tenemos una masa 2. Si nosotros aplicamos la misma fuerza, que le podemos poner F1, y acá le podemos poner también F1, si nosotros aplicamos la misma fuerza para los dos cuerpos, vamos a ver que en este caso va a tener una aceleración y en este caso otra. ¿Por qué? Porque este cuerpo es más chico, entonces va a tener, con la misma fuerza, va a tener mayor aceleración que en este cuerpo que es más grande, ¿sí?, porque tiene mayor masa. Entonces, si nosotros queremos que tengan la misma aceleración, vamos a tener que aplicar mayor fuerza en este cuerpo que es más grande. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿sí?, entre dos cuerpos distintos. Hasta ahora veníamos hablando de un mismo cuerpo, pero cuando hablamos de dos cuerpos de distinta masa, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque cambia la aceleración. Si bien la fuerza es la misma, la aceleración va a ser distinta porque va a depender de la masa. Por último, nos restaría ver la fórmula de la segunda ley de Newton. Se sabe que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, e inversamente proporcional a la masa. Entonces, si nosotros queremos calcular la fuerza, ¿sí?, queremos saber cuál es la fuerza, tenemos que hacer un pasaje de términos. Entonces, al despejar la masa que está dividiendo a la fuerza y pasarla hacia el otro término, esta, como está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, la fórmula de la fuerza nos quedaría que es igual a la masa por la aceleración. Esta es la fórmula de la segunda ley de Newton, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración. Veamos las unidades de medidas más utilizadas. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. La masa se mide en kilogramos y la aceleración es metros sobre segundo, porque tiene en cuenta la distancia y el tiempo. Metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Si nosotros multiplicamos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, debemos decir que es igual a Newton. Por lo tanto, la fuerza se mide en Newton, ¿sí? Recordemos, fórmula del principio de la masa. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y unidad de medida es el Newton.